Hola amigos de Rincón de Subiero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un pasador de variación trama esterilla 2x2. Parece complicado, pero no lo es, así que manos a la obra para ver cómo se hace. Bueno, comencemos el pasador de variación. Prepárense un tiento larguito, más o menos este tiene 80 centímetros de largo y 2 milímetros de ancho. Pegué la colita, la pueden pegar con cinta o con una bandita elástica. Esto es para poder trabajar más fácil, porque como es de variación, si no se nos va a querer escapar, aunque se puede sostener con el pulgar. Bueno, ahora comencemos. Sostenemos con el pulgar, damos una vuelta, hasta ahí, una vuelta y media. Continuamos, ahora vamos hacia el borde inferior, pasando sobre 2 y envolvemos y salimos a la derecha de la guía. La colita nos va a servir de guía, ¿ven? Ahora vamos hacia arriba, haciendo sobre 2 también. Podemos girar. Salimos al borde superior. Ahora vamos a continuar, vamos a ir hacia el borde inferior haciendo sobre 4. Y salimos, ven, a la derecha de nuestra guía. Esa es la guía. Ahora vamos hacia arriba, también haciendo sobre 4. 2, 3, 4. Continuamos. Ahora vamos hacia el borde inferior haciendo por debajo de 1 y trabamos, así que ahora se nos va a hacer un poco más fácil. Por arriba de 2, por abajo de 1, salimos al borde inferior haciendo sobre 2 y ahora cada vez que vamos hacia el borde superior siempre vamos a imitar los mismos movimientos que hicimos cuando bajamos, así que vamos a hacer por abajo de 1, por arriba de 2, 1, 2, por abajo de 1, siempre que tiene que quedar a la derecha de la guía, que no se cruce, y salimos al borde superior haciendo sobre 2. Continuamos, ahora vamos para el borde inferior haciendo por debajo de 2, por arriba de 2, por debajo de 2, salimos al borde inferior sobre 2, ahora vamos hacia arriba haciendo bajo 2, continuamos haciendo sobre 2, bajo 2, y salimos al borde superior haciendo sobre 2. Ahora continuamos haciendo sobre 1, bajo 2, continuamos haciendo sobre 3, 1, 2, 3, bajo 2, salimos al borde inferior haciendo sobre 2, continuamos, vamos hacia arriba haciendo sobre 1, bajo 2, siempre movemos la lesna así para hacer lugar al tiento.
Continuamos haciendo sobre 3, 1, 2, 3, bajo 2, y salimos al borde superior haciendo sobre 2. Ahora continuamos haciendo sobre 2 bajo 2, hacemos lugar, ahora continuamos haciendo sobre 4, 1, 2, 3, 4, bajo 2, salimos al borde inferior haciendo sobre 2. Continuamos, ahora vamos al borde superior haciendo sobre 2 bajo 2, continuamos haciendo sobre 4 bajo 2, salimos al borde superior haciendo sobre 2. Continuamos, ahora vamos al borde inferior, vamos a entrar bajo 1. Esta pasada a veces queda escondida debajo de este par, si les pasa eso la descubren, la sacan hacia afuera, así que hacemos bajo 1. Continuamos haciendo sobre 2 bajo 2, continuamos haciendo sobre 2 bajo 1, seguimos sobre 2 bajo 2, y salimos al borde inferior haciendo sobre 2. Ahora continuamos, vamos al borde superior haciendo bajo 1, entrando a la derecha de la guía. Hacemos lugar, sobre 2, bajo 2. Continuamos haciendo sobre 2 bajo 1, seguimos sobre 2 bajo 2, y salimos al borde superior haciendo sobre 2. Ahora continuamos, vamos al borde inferior haciendo bajo 2, sobre 2 bajo 2, sobre 2 bajo 2, continuamos sobre 2 bajo 2, y terminamos haciendo sobre 2 bajo 2 y salimos a la derecha de la guía. Ahora soltamos la colita y vamos a hacer lo siguiente. La vamos a trabar con el pulgar y vamos a tirar un poquito hacia arriba. La vamos a tener trabada en la primera pasada, las vamos llevando hacia arriba, ajustando pasada por pasada. Eso va a hacer que nuestro pasador quede bien armado.
Después de ajustar todas las pasadas, miren cómo se resaltó la esterilla. Antes de cortar le vamos a poner pasta de jabón con café. Le vamos a pasar liseta. Luego de darle un poco de liseta le voy a cortar las colitas. Y ahora le voy a volver a dar liseta otra vez para que se pierda bien el comienzo y quede toda la esterilla bien resaltada. Fíjense cómo va cambiando. Y después de pasarle la liseta, ven cómo cambia. La liseta es una herramienta muy buena para darle un acabado más lindo a nuestro trabajo. Fíjense qué lindo quedó este pasador. Un pasador de variación con trama esterilla 2x2. ¿Y qué les pareció? ¿Vieron? Queda muy lindo, se aprieta también. Después de ajustarlo se aprieta. Es muy lindo pasador. Parece complicado, pero hay que estar atento nada más. Atento y va a salir. Espero que lo pongan en práctica. Estoy acá al lado de este hermoso cuadro. Esto es un regalo que ya les conté alguna vez. Es un regalo del amigo Sebastián Bordagorri, que hace unos trabajos espectaculares. En la descripción voy a dejar su Facebook por si quieren ver las cosas lindas que hacen. Bueno, si el video les gustó, denle un like, un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video del Rincón de Solero. Un abrazo, vuelta y media. ¡Chao!